El siguiente panel es de Derecho Parlamentario, es un lujo el que nos damos, con todos legisladores en mandato cumplido. El hilo conductor del panel va a ser el Derecho Parlamentario, y el coordinador del panel es el doctor Jorge Horacio Gentile. Jorge Horacio Gentile fue diputado de la Nación, es el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario y es profesor emérito de Derecho Constitucional en las Universidades Nacional y de Córdoba, Católica de Córdoba. Jorge, ¿me estás escuchando? Así es. ¿Cómo te va, Jorge? Un gusto estar presente en este panel que se ocupa nada menos que de la parte de las constituciones que se refieren al poder legislativo, a los congresos, a las cortes o a los órganos parlamentarios que existen en cada uno de los países. Va a dar comienzo a este panel exponiendo el doctor Jorge Reinaldo Vanossi, que ha sido presidente de la Academia Nacional de Derechos y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que ha sido diputado nacional y que actualmente es diputado del Parla Sur en representación de la República Argentina. Tiene la palabra el doctor Jorge Reinaldo Vanossi. Lo escuchamos entonces. Muchísimas gracias, saludo a todos los presentes y desde ya estoy a disposición para todas las preguntas que me quieran formular. Como le señalé oportunamente al querido amigo Jorge Gentile, colega precisamente en la Cámara también donde hemos estado juntos, voy a hacer una alusión a la historia del parlamentarismo, a la historia parlamentaria en los minutos que dispongo para hacerlo, pero creo que es indispensable para que luego los demás oradores puedan seguir profundizando el tema. Por supuesto que la palabra parlamentario, parlamentarismo no está registrada en la historia remota, es decir, los griegos que desde Atenas sobre todo, más que en Esparta, fecundizaban todo lo vinculado desde el ágora a través de la reunión de todo el pueblo en esa ciudad de Atenas. Por supuesto, ellos se mandaban incluso a revisar las leyes que se sancionaban o que se proponían a otras ciudades-estado de Grecia, como forma de tener mayor exactitud y mayor generalidad en la aprobación de las normas. Es decir, fue también otro anticipo de la grafé paranomón, que es un antecedente remotísimo del control, diríamos, de constitucionalidad, como lo llamamos en la actualidad. No sé si se escucha ahora porque se me ha cambiado acá la pantalla. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha que estoy hablando? Sí. Ah, porque se difusó, se puso sí. la pantalla. Muy bien. Por supuesto, en Esparta no tenían la precocidad de lo que sí habían hecho en Atenas. En Roma hay que pensar que solamente en la época de la República, en Roma, hubo, diríamos, la formación de un Senado, que con esa denominación se afrontaban determinadas situaciones. La más dramática de todas fue el enfrentamiento entre Cicerón y Catilina, porque de ahí viene la famosa frase: ¿hasta cuándo, Catilina? ¿Hasta cuándo vas a seguir agobiándonos con tu reclamo? Etcétera. Lo que ocurrió en definitiva fue que Catilina, que era en definitiva lo que podríamos llamar un demagogo, por no hablar de un populista, porque es una expresión que sería demasiado ajena al tiempo contemporáneo, pero el Catilina terminó en definitiva expulsado del Senado. Fue un caso en el cual por primera vez había habido una, diríamos, separación del cargo en el Senado romano. En realidad, el padre del parlamentarismo, en el sentido en que comienza la etapa legislativa y la etapa de la intervención política, es en Inglaterra. Obviamente, no vamos a empezar a hablar de los nombres de los monarcas ni nada de eso porque no tenemos tiempo, pero
en Inglaterra, que fue la madre del parlamentarismo, obviamente allí comenzó la idea de, por un lado, la Cámara de los Comunes, es decir, y por otro lado, la Cámara, diríamos, de los Lores. Es decir, había una diferencia estamental, una diferencia social, una diferencia política muy importante, pero ya esa distinción comenzó de alguna manera a plantearse, y fue el inicio del parlamentarismo propiamente dicho. En la Cámara de los Comunes, la declinación de las potestades vino con el transcurso de los siglos, pero inicialmente las potestades eran muy grandes porque estaban allí los monarcas, estaba allí el clero, estaba allí la alta sociedad, y los comunes eran realmente, como el nombre lo indica. Todo esto se ha ido generalizando y sabemos que hoy en día las potestades de la un tiempo Londres, y que funcionan, diríamos, como lo que sería una Corte Suprema nuestra, para hablar en términos porteños, en términos argentinos. Pero, desde luego, hasta se habló de suprimir en algún momento, varias veces, sobre todo por provenientes del Partido Laborista, antiguamente, de eliminar la Cámara de los Lores, cosa que, por supuesto, el reino no lo admitiría nunca, y en fin, no ha pasado a mayores. De otros países, bueno, hay que referirse, por supuesto, a la evolución de países como Alemania, pero Alemania recién se forma como un país propiamente dicho en 1870. Hasta entonces eran reinos, principados, etcétera, pero la formación del Estado alemán, con dos cámaras como el Bundestag y el Bundesrat, una es la Cámara Baja y otra es la Cámara Senatorial, es ya un hecho que después de 1870 se va consumando, pero que se pierde en 1933 con el incendio del Reich y la asunción de Adolfito Hitler al poder, con lo cual obviamente nada que quedaba en pie respecto de lo que anteriormente había funcionado, y donde sí había habido una labor parlamentaria muy importante hasta esa época, hasta antes que llegara el nazismo, en la Alemania democrática, sobre todo después del periodo de la Primera Guerra, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Hoy en día tenemos que traer a colación el antecedente más importante que nos concierne, sobre todo desde el punto de vista latinoamericano, lo que fue la creación de Estados Unidos después de la unión de las colonias, después de esa unión de las colonias y la emancipación de Inglaterra, donde a partir de la Constitución de Filadelfia quedó claramente establecido el sistema que ellos tienen. Es decir, un sistema en el cual esa Constitución parte de un sistema o de un régimen bicameral, sobre todo por el hecho de que eran las colonias, las 13 primeras colonias que se habían transformado en estados, y el poder central. De modo que ha sido un país ejecutivo, presidencial, republicano, federal, judicialista, una democracia constitucional en todos los momentos, no cabe ninguna duda, y un Estado sólidamente constituido, más allá de las vicisitudes que en todos los países existen. No tuvo golpes de Estado, Estados Unidos no ha tenido golpes de Estado, ni gobiernos de facto, simplemente ha tenido dificultades como las que ya todos conocemos, y no voy a entrar en detalles. Eso sí, han asesinado a varios presidentes, bueno, pero eso es otra parte de la historia. Habría que señalar, sí, lo que pasa también en otros países. Voy a generalizar rápidamente, pero cosas que, por ejemplo, de actualidad, que son importantes tomarlas en cuenta. Por ejemplo, el caso de Perú que se está viviendo en estos momentos, y que sucesivamente en los últimos años ha tenido una máquina de eliminar presidentes. En gran parte se ha hecho posible eso en virtud del hecho de que existe una sola cámara. No hay dos cámaras en el Perú. Y esa sola cámara es una cámara que tiene
potestades para el juicio político, pero aún prescindiendo del juicio político con el trámite del impeachment tradicional, resulta que es en realidad una especie de revocación o llamada revocatoria que, diríamos, hace renuncian los presidentes permanentemente. Incluso ahora que ya hay un nuevo presidente instalado ahora, Castillo, en Lima, ya surgen algunas versiones de que en algún momento podría suscitarse una dificultad parlamentaria que podría poner en duda la continuidad de un presidente que recién está asumiendo en el día de hoy. Creo que es hoy la fecha en la cual asume el presidente del Perú. Lo señalo ahora en este momento porque es de mucha actualidad, pero indica en definitiva que a cargo del legislativo, que es una sola cámara, está toda la posibilidad de que el poder prosiga o que el poder se desestabilice. De Centroamérica no quiero entrar en mayores detalles porque me da ganas de llorar. Centroamérica, me da ganas de llorar. Pienso de que hay excepciones, por supuesto, sólidas, como Costa Rica. Costa Rica es un país que mantiene el sistema parlamentario, la división de poderes, etcétera. Es la sede, además, de la cual hunde después el Tribunal Internacional, y todos los demás datos que podrían suministrarse al respecto. Panamá también tiene bastante estabilidad desde el punto de vista constitucional y funciona el poder legislativo como tiene que corresponder en estos casos. En el extremo opuesto yo ubicaría a Venezuela, es mi opinión personal, no quiero con esto comprometer la opinión de muchos otros, pero he estudiado a fondo el tema de Venezuela, la cual conozco de antigua data, habiéndola visitado en épocas en que tenía otros lucimientos, y que actualmente la deformación que se ha ido produciendo pasó prácticamente a lo autoritario para transformarse en una dictadura, y en mi opinión, es mi opinión y no comprometo a nadie con esto, para mí hoy en día Venezuela es una tiranía. Es mi opinión al respecto y está bastante documentado con Diosdado Cabello y todos los demás secuaces concernientes. Hoy peligra Nicaragua también, hoy en día, en la cual se elimina a todos los candidatos presidenciales y prácticamente no funciona el Parlamento, no funciona en la práctica el Parlamento porque se han ido eliminando a todos los que podían ser candidatos presidenciales en las elecciones de noviembre. Incluso hace 2 o 3 días hubo una 7ª o 8ª o 9ª cancelación de garantías con respecto a candidatos presidenciales, y algunos que han tenido que emigrar. Hablando de Estados Unidos, quiero hablar también de Canadá, porque Canadá ha formado parte del Imperio Británico, del Commonwealth, sigue siendo permanentemente, diríamos, de filiación propia de ese régimen, pero es un sistema que funciona desde el punto de vista político como si fuera una república totalmente republicana e independiente, y así lo es en la práctica. Doctor Vanosi, sí. Doctor Vanosi, si puede concluir por el tiempo. Sí, voy a acelerar. Canadá tiene cámara baja y tiene cámara alta. Y en la cámara baja, la de los representantes, y la cámara alta es senatorial, en el sentido de que hay muchas provincias en Canadá. Es un país extensamente desde el este hacia el oeste, y esas muchas provincias llevan, diríamos, a la inmensa territorialidad que tiene dicho país. Quiero referirme también a otros países. Por ejemplo, quisiera referirme a Rusia, la Federación Rusa, que ahora recibe ese nombre. Rusia conoció muy poco en la historia el régimen representativo republicano y parlamentario propiamente dicho. Sabemos que en la época del zarismo existía así ya alguna Duma, como se sigue denominando el cuerpo, pero el parlamento democrático propiamente dicho surgió poco antes de la llegada de bolchevique, es decir, cuando caen los zares y Kerensky es el presidente, y por primera vez tienen una democracia parlamentaria electiva, en la cual el Partido Comunista solo obtuvo el 15% de los votos. Pero la llegada de Lenin
junto con después con su sucesor Stalin, llevó a que el bolcheviquismo convirtiera el sistema a través de soldados, obreros y campesinos, como era la denominación que se le daba al régimen. A partir de entonces, hasta 1990, hubo un totalitarismo de partido único y por lo tanto la Duma era una cosa meramente figurativa. Quiero recordar también un caso muy curioso que es el de Yugoslavia. Yugoslavia, con Tito, con el mariscal Tito, rompe relaciones con la Unión Soviética, sigue siendo social comunista y Tito maneja el régimen con una economía muy particular, pero con un sistema parlamentario de 5 cuerpos parlamentarios, no 2, sino 5. El que redactó esa constitución, Marcos Studer, Marcos Nuder, yo lo conocí personalmente estando en un congreso en Yugoslavia representando a la Argentina. Esa constitución estaba basada en sumar lo supuestamente político, aunque había partido único, con lo económico, lo social, lo cultural, etc. Entonces eran 5 cuerpos que en definitiva se reunían como parlamentos separados. Teóricamente era así, en la práctica no sé cómo habrán terminado los resultados porque se disgregó Yugoslavia después de la muerte de Tito y ahora son una serie de estados que hoy existen por su cuenta. Pero esa impresión que me dio Marcos Snuder, al cual conocí personalmente, fue realmente importante. Quisiera señalar también el caso de Italia. Sí. Doctor Vano, sí, les recuerdo que son 10 minutos cada uno, ¿no? Sí. Bueno, le pido que me dé 2 minutos o 3 más, por favor, porque así termino dando una explicación más completa. En el caso de Italia, sí, en el caso de Italia hay que recordar que Italia también en 1870 se forma como un Estado y que tiene un periodo democrático y con parlamentarismo hasta la llegada de Mussolini al poder. Y el fascismo, desde luego, a partir del asesinato de Matteotti, condujo a Mussolini a realizar un plebiscito para si se tenía que seguir o no con el Parlamento de los Diputados. Y la votación popular, que fue un acto sumario completo, arrojó un resultado arrollador, es decir, una mayoría absoluta por la desaparición del cuerpo parlamentario de los diputados. Y se quedó el Senado con el rey de Italia se quedó con el Senado. Todo eso siguió con las cámaras de las corporaciones, que reemplazó a los diputados y que era el fascismo traducido en corporativismo a la manera que Mussolini lo había concebido y que de alguna manera influyó también en Portugal en el gobierno de Oliveira Salazar, aunque mucho más suave, una cosa mucho más liviana y que no tuvo esas consecuencias ya sabidas. Por último, quiero mencionar el caso de Asia. En el caso de Asia, continente tan vasto, tan gigantesco, con esto ya voy a terminar, por supuesto, quédense tranquilos, son pocos los países que realmente tienen sistemas parlamentarios donde existen unicameralmente, por lo general, alguno puede ser bicameral. Pero los estados que realmente son parlamentarios los voy a mencionar. Japón es parlamentario, India tiene, por supuesto, un régimen parlamentario, dentro de la capacidad ejecutiva que también existe, por supuesto. Israel, sin ninguna duda, Taiwán, sin ninguna duda, Corea del Sur, sin ninguna duda, la República Maldiva también, las Filipinas, que están dentro del Océano Pacífico, pero que se las considera como parte asiática en una medida, aunque fueron colonia española y después ocupada por Estados Unidos, pero tienen también las Filipinas representantes con cámara baja y con cámara alta por la cantidad de islas que hay, y hay 6 partidos políticos en ese país. Y Turquía, bueno, es un caso muy especial, tiene una asamblea nacional, con cierto autoritarismo por parte del presidente que gobierna allí, pero en fin, en definitiva, Rusia en la actualidad tiene la Duma, que es el cuerpo parlamentario, y el Consejo Federal, porque es Federación Rusa. Esa es, en definitiva, la fuerte presidencialidad
de Putin, que está a cargo de todo ello, pero el sistema tiene bicameralismo. Perdón, corto acá para no ser imprudente con ustedes. Disculpen. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a darle la palabra al doctor Sergio Díez Ricci, que es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario, que ha sido defensor del pueblo y legislador en la provincia de Tucumán, en la República Argentina. Tiene la palabra, Sergio. Muchísimas gracias, doctor Gentile. Agradezco al doctor Vannozzi esta introducción y este panorama que nos dio de la situación de los parlamentos en la actualidad, y por supuesto felicitar a SALRA, a la Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina, por este magnífico encuentro. Es una cosa admirable cómo pudo organizar y reunir a tantas personas de tantas partes para ir analizando las diversas dimensiones en la persona de su presidente Mario Mitti, a todo su equipo. Bueno, muchas gracias, doctor Gentile. Yo quería ocuparme de cómo se comienza a investigar el derecho parlamentario, cómo se empezó a hablar del derecho parlamentario. Bueno, quizá la obra más antigua registrada, el escrito más antiguo, es de Jefferson, Thomas Jefferson, de 1801. ¿No? Hay ese Manual of Parliamentary Practice. Porque Jefferson había sido parte de la legislatura de su estado de Virginia, había participado en los congresos continentales, o sea, fue una figura importante en la gestión y en la actividad parlamentaria. Y en 1801 se publica este Manual of Parliamentary Practice. Curiosamente, todos los grandes libros son gente que trabajó en los parlamentos, por eso se dice, los italianos dicen que es la literatura de los clerk, la valiosa literatura de los clerk, o sea, de las personas que se ocupan de la gestión en los parlamentos, ¿no? Efectivamente, los libros, por ejemplo, de Erskine May, de 1844, que es el Treatise on the Law, Procedures and Usage of Parliament, es de 1844. Un francés, Eugène Pierre, 1894, en Italia, Mancini, Galliotti, eran personas que formaban parte del Parlamento, y si vemos que de algún modo la asociación y quienes hoy nos encontramos acá, hemos tenido algo que ver con el Parlamento, y por eso lo hemos investigado y lo hemos racionalizado y lo hemos analizado. Por supuesto que hay dos grandes obras importantísimas que no eran partes, no eran clerks, era digamos, el funcionario secretario, por así decirlo, del Parlamento, que es la famosa obra de Jeremy Bentham, 1816, ¿no? Essay of Political Tactics. En realidad, pensemos que es muy importante esta obra porque Bentham era amigo de Rivadavia. Y va a tomar esta obra, se escribía y le pide a Bentham que redacte el Parlamento para la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y muchos aspectos que nosotros hoy recogemos en nuestros reglamentos parlamentarios provienen de esa fuente. Otra figura muy importante va a ser Dumont, ¿no? Dumont va a escribir en 1823, un francés, ¿no? Va a ver sobre Souvenir sur Mirabeau, ¿no? Sur les deux premières assemblées législatives de France, en 1823. Digamos, eran escritos relacionados al cuerpo parlamentario, normalmente de personas vinculadas a la historia o a la gestión parlamentaria, o algunos que no lo eran, pero estaban cerca, como Bentham o Dumont. Sin embargo, cuando ya las democracias empezaron a estructurarse, porque sin duda el estudio orgánico del derecho parlamentario necesita de un sistema democrático y de parlamentos que funcionen, ¿no?, como expresión democrática, va a empezar, digamos, a fines del siglo pasado en Italia. Italia va a ser de algún modo el lugar donde va a estudiarse con mayor rigor académicamente el derecho parlamentario. No provenía tanto de la práctica, sino de la academia. Y aquí aparece una figura muy importante, Vincenzo Micheli, a fines del siglo pasado, en 1891. Todo esto empieza a tomar una nueva forma después de la Segunda Guerra Mundial. Ya cuando las democracias se estabilizan, los sistemas parlamentarios se estabilizan, ya ahí hizo una narración
muy precisa, muy acertada el doctor Vanossi en las vicisitudes que pasó en Italia, las vicisitudes que pasaron en Francia. No podemos tomarlos como elementos, como ejemplos. Y sin duda el modelo siempre, el que estaba detrás, fue el Parlamento británico. De hecho, ya he citado 3 obras importantísimas del mundo anglosajón, una de norteamericana y 2 inglesas. Cuando comienza el estudio científico, por así llamarlo, o académico, empieza en Italia. La figura central va a ser Silvano Tossi. Silvano Tossi, en el año 56, forma parte de la escuela florentina Cesare Alfieri. La escuela florentina es una escuela que va a buscar estudiar el derecho con sentido interdisciplinario. Cito esto porque, ¿por qué tiene que ver Tossi con el derecho parlamentario? Porque va a abordar el derecho constitucional desde una visión interdisciplinaria. Y así tenemos figuras como Sartori, forma parte de la escuela florentina de la Universidad de Florencia, Cesare Alfieri se llama la Universidad Pública Florentina. Predieri va a dedicarse al derecho público económico, Spadolini va a dedicarse a historia contemporánea, un equipo de científicos que van a formar parte de la escuela florentina. Y dentro de esta, Silvano Tossi era discípulo de Maranini. Siempre se cita en los manuales, ¿no?, que Maranini, que era el decano, la figura importante, el maestro de Silvano Tossi. Silvano Tossi es una figura muy importante, llegó a ser consejero del presidente italiano famoso, a este momento no se me viene, que terminó su mandato hace unos cuantos años, socialista, este hombre tan importante, presidente. Maranini le propone a Tossi, ¿no?, que dice, ¿por qué no hacemos una cátedra de derecho parlamentario, ¿no? Y la famosa pregunta es, ¿qué cosa es el derecho parlamentario? No lo sabía ni el propio Tossi. Ahí empieza a investigarlo y empieza a los grandes escritos y se establece la cátedra de derecho parlamentario en la Universidad de Florencia, como forma parte del currículo, comienzan las investigaciones, las tesis doctorales, los distintos aspectos relacionados con el trabajo en materia de derecho parlamentario. Y de algún modo eso hay un florecimiento, podemos decir, en el último año del siglo XX del derecho parlamentario. Ya no solamente en sentido científico, sino también en sentido legislativo. Es una fuente importantísima. Sus fuentes tienen una flexibilidad que no la tienen otras normas de derecho positivo, y además ha aplicado un ámbito personal limitado, que son los que integran el Parlamento, y hoy ya tiene un vuelo didáctico propio. Un vuelo didáctico propio, forma parte de muchas cátedras de derecho parlamentario. Empezó la Universidad de Buenos Aires con unos cursos orientados por el profesor Ubertone, que es un expositor en estas jornadas, en cursos, jornadas, diplomaturas. Empiezan a escribir en Argentina muchos profesores, incluso empiezan a dedicarse a otra dimensión del derecho parlamentario, que es la técnica legislativa, es otra dimensión importante. Hay figuras como José Perestolsky, Sventas, son figuras que han ido aportando desde esa dimensión. Y voy cerrando. Esto empezó a ocurrir en todo el mundo. En Francia vamos a tener importantísimos aportes, como el del aporte titular, ¿no? O en Italia mismo, ¿no? Hoy en día la figura importante es Dicciolo, es la figura importante del delito parlamentario, ¿no? Van a empezar a escribirse, y hoy en día es abundantísimo. La bibliografía que podemos encontrar en materia de derecho parlamentario es inabarcable. Sí, reconocer, y con esto quiero ir cerrando un poco la idea, cómo Argentina empezó a tomar estas iniciativas. Empezó luego una tecnicatura de Derecho Parlamentario en la Universidad del Litoral, después la Universidad de Córdoba, por iniciativa del profesor Gentile, empezar a tener su cátedra de Derecho Parlamentario como materia optativa.
No se escucha. No se escucha. Sergio, te cerraste el micrófono. Sí. He tocado algo. Perdón. Decía de que cómo se fue expandiendo, que hoy en día lo encontramos enseñándose, bueno, en Córdoba ya, y en Tucumán ya hay una cátedra libre de Derecho Parlamentario, Instituto de Derecho Parlamentario, y todo ha concluido en la creación de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, que preside el doctor Gentile, y hoy nos acompañan dos importantes personas, personalidades y figuras que han intervenido en la vida parlamentaria, como el profesor Vanossi y el doctor Menem. Y también, en función de eso, ya se ha creado el Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario. Y termino con dos frases, una antigua y una moderna. A principios del siglo XVII, por ahí del 1610, Edward Coke, el famoso Chief Justice del caso Bonham, del Bonham Case, ¿no? de la superioridad del common law respecto del act o de la statute law, va a decir, lo escribía en latín, que el derecho parlamentario es el lex parlamentari ad omnibus et quarenda, es decir, es por todos buscado, et multis ignorata, por muchos ignoradas, et pausis cognita, y por muy pocos conocidas. ¿No? ¿Cuál es la frase que nos legó Silvano Tossi de Florencia, ¿no? La frase que nos lega prácticamente a los que nos dedicamos a esta cosa, que el derecho parlamentario es la clínica de la Constitución. Es casi ya hoy en día una máxima, es decir, cómo definir el derecho parlamentario como la clínica de la Constitución. Muchísimas gracias. Gracias a vos, doctor Alfredo Vítolo, que es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tiene la palabra el doctor Vítolo. Gracias, Jorge, por la introducción y por la invitación a participar de este panel con amigos, pero además con maestros, especialmente Jorge Bo, Jorge Vanossi, Eduardo Menem, Sergio. Me toca a mí hablar de, más que de la historia, de por qué estudiar Derecho Parlamentario. Es una materia rara. Sergio estuvo contando recién la evolución de por qué se fue incorporando y decía, cosa es el diritto parlamentari, ¿no? Y la verdad es que para el público en general, el Congreso es un grupo de personas que debaten y discuten sin tener mucha idea que atrás de eso hay reglas, que atrás de eso hay un conjunto de normas que determinan el modo en que el Congreso funciona, tanto en la organización del debate como en la adopción de las decisiones, en el funcionamiento de las comisiones y en la estructura de su personal, sus cuerpos de asesoramiento, sus cuerpos de asistencia. O sea, que es algo que es desconocido por el gran público, y que es desconocido por el gran público, pero que además también es desconocido por los abogados. En las facultades de Derecho, como bien decía Sergio, hasta hace muy poco tiempo, este era un gran desconocido. El derecho, el funcionamiento del poder ejecutivo, no solamente es parte del estudio del derecho constitucional, en donde se lo ve en términos generales, sino que tiene una materia específica, el derecho administrativo, que nos determina el funcionamiento de toda la estructura del poder administrador del Estado. Cuando hablamos del Congreso, no pasamos de lo que es el derecho constitucional y de una bolilla en un punto de un cuatrimestre. Y esto es triste, pero también tenemos que reflexionar de por qué esto ocurría, y gracias a Dios hoy está ocurriendo cada vez menos. Tal vez nuestra historia de frecuentes rupturas constitucionales llevaron a que el Congreso fuera, en alguna medida, desjerarquizado, que el Congreso fuera tomado como algo, como les decía, simplemente un lugar de discusión de políticos, punto, y con un sentido peyorativo de la palabra político, que es tal vez lo más triste, ¿no? El retorno a la democracia
creo que nos trae la revalorización del derecho parlamentario. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el sistema constitucional es un sistema de frenos y contrapesos, es un sistema de división del poder, es un sistema que requiere un Congreso fuerte, un Congreso que sea efectivamente, no la escribanía, como decía en un momento, del Poder Ejecutivo de turno, sino que sea realmente la casa de las leyes, la caja de resonancia donde suena la voz del pueblo, pero una voz que tiene que estar organizada y que además tiene que someterse a un régimen predeterminado que es jurídico, no es político. ¿Por qué? Porque los miembros del Congreso, los diputados y los senadores, hacen política, pero en ese hacer política están sometidos a un conjunto de reglas. O sea, la idea del control es un control que está establecido en el orden reglado. Y el derecho parlamentario es fundamental en esta lógica. Conocer el funcionamiento del Congreso, conocer el funcionamiento. A ver, muchas veces uno escucha en la calle a la gente, no, los diputados o los senadores no trabajan porque se los ve hablar poco en las sesiones, sin conocer que el grueso del trabajo en el Congreso hoy no pasa por el debate en la sesión, en donde es más una exposición pública de posiciones, sino en el trabajo en comisiones, en el trabajo en la elaboración y con la inestimable colaboración de los cuerpos de asesoría técnica. ¿Por qué? Porque los diputados y los senadores van y vienen, pero la memoria del Congreso está también en todos esos cuerpos de asesoramiento que trabajan junto con los diputados y con los senadores, no para hacer la ley, sino para asistir en la asistencia de la ley. Y el modo de funcionamiento de este grupo, que es enorme, 257 diputados, 74 senadores, y todo lo que los rodea, tienen que funcionar de una manera armónica. Y el conocimiento del funcionamiento del Parlamento y la estructuración del derecho parlamentario es central. Hay muy poco desarrollo y ojalá cada vez haya más, como decía Sergio, las universidades han empezado a elaborar y a generar cursos de derecho parlamentario, diplomaturas, maestrías, y se está avanzando en esta lógica y ojalá sea cada vez más. Pero ha habido poco desarrollo doctrinario de derecho parlamentario. Encontramos capítulos en obras aisladas, hasta obviamente, como digo, como dijeron recién, el trabajo en el panel anterior, el maravilloso trabajo del doctor Eduardo Menem, o los reglamentos comentados del doctor Schinnelli. Pero es interesante porque históricamente los argentinos hemos mirado a otros congresos para ver cómo funcionaban. O sea, la obra clásica de Luther Cushing de fines del siglo XIX, traducida en Argentina por Nicolás Calvo en el 1887 sobre práctica del Congreso norteamericano, o la tesis doctoral del profesor Videgain sobre el Congreso de los Estados Unidos, nos marcaban una pauta de funcionamiento. Y no teníamos una obra completa, ahora como digo, la tenemos a partir del trabajo del doctor Menem, sobre el funcionamiento del Congreso. Tenemos enormes estructuras y trabajos de derecho administrativo. No hay nada sobre el funcionamiento del Congreso. Es importante desarrollar la cultura de que el Congreso es un poder del Estado y que tenemos que conocerlo, conocer su funcionamiento y discutir su funcionamiento. Yo escuchaba en el panel anterior el debate sobre la incorporación de la tecnología, la posibilidad de utilizar video y herramientas para validar las sesiones, con una cantidad de propuestas que requieren que pensemos el Congreso no solamente en la dinámica de la votación política o de las resoluciones políticas. El ser miembro del Congreso no es solamente ser miembro del partido que llevó a un diputado o a un senador a ese lugar, es ser miembro del cuerpo deliberativo más importante del funcionamiento de la democracia. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se debate. El Ejecutivo ejecuta, el debate y la discusión de ideas está en el Congreso. Y es por eso que es fundamental desarrollar ese conocimiento y profundizar en eso. Diputados, senadores, funcionarios, abogados en general y el público, que tiene que conocer el Congreso, cómo funciona más allá de las dinámicas partidarias de cada momento. Así que yo celebro esta jornada, que es realmente de una
enormidad en esos 3 días con participantes de toda América, y creo que es un momento para decir que el Congreso tiene que recuperar ese papel central en el debate político argentino. Así que celebro esto y ojalá el hecho parlamentario sirva para prestigiar al Congreso Nacional. Mis 2 abuelos fueron diputados nacionales, yo tengo por el Congreso Nacional una sensación muy particular, y creo que no merece, lamentablemente, las críticas que a veces se le generan, y que tenemos que hacer todo lo posible para que esto deje de ser así y que se transforme realmente en ese lugar importante que la Constitución le da al nombrar como el primer poder del Estado en la estructura constitucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Vítolo. Doctor Menem, creo que está presente. ¿Es así? ¿Está presente en el panel? Sí, estoy presente. Ah, perfecto, doctor. El doctor Menem ha sido presidente de la Convención Constituyente del año 1994 en la República Argentina. Ha sido presidente provisional del Senado durante más de 10 años, senador nacional, y ha integrado organismos internacionales referidos a los temas parlamentarios. Tiene el uso de la palabra entonces el doctor Menem. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido por esta invitación de Azarra y felicitaciones por haberse preocupado por este tema tan importante, ya que se trata ni más ni menos que del funcionamiento del principal poder del Estado. Es el más importante de los poderes del Estado. Y como es el más importante por su pluralidad, porque tiene que ser, es el termómetro de la democracia, el grado de pluralidad que tiene, por eso también tiene obligaciones muy importantes. Entre las muchas funciones que tiene el Congreso está la de sancionar las normas infraconstitucionales que pongan en marcha las instituciones que están previstas en la Constitución, además de otros temas que por supuesto surgen de la realidad cotidiana. Ahora, estamos en un periodo de que se van a renovar las cámaras del Congreso, hay renovación parcial de ambas cámaras, estamos hablando de elecciones, y es importante que se sepa que el Congreso no está funcionando bien, que el Congreso tiene muchas deudas pendientes con la Constitución, porque no se han reglamentado instituciones, y lo peor, en algunos casos se las ha reglamentado mal, se las ha reglamentado en forma inconstitucional. Por eso esta intervención mía quiere hacer un llamado de atención para los que están y para los que van a venir, en el sentido de lo que tendrían que hacer para mantener vigente la Constitución. Yo voy a dividir en 2 partes. Primero, las omisiones. Hay un término poco académico, diremos, hay muchas leyes que tendrían que haberse sancionado para poner en marcha las reformas del 94 y que no se han hecho, para actualizar, por ejemplo, la ley de amparo. La acción de amparo, que tiene antecedentes en una ley, en la jurisprudencia, en los casos Siri y Cot, y también después en la ley 16.986 del año 86, esta acción de amparo ha sido motivo de ha sido jerarquizada constitucionalmente en el artículo 43, con una ampliación de lo que estaba en la ley vigente, la 16.986, y que merece ser actualizada de acuerdo a la actualización que ha hecho el artículo 43, que ha incluido, por ejemplo, el amparo contra toda forma de discriminación, así como son los derechos de incidencia colectiva en general, confiriéndole legitimación procesal no solo al afectado, sino también al defensor del pueblo y a las organizaciones creadas a tal fin, que deben ser reguladas por una ley que establece la forma y requisitos
de su organización. Además, se ha incorporado la posibilidad de que el juez en el amparo declare la inconstitucionalidad de la ley que ha motivado el acto u omisión inconstitucional. Todo esto no ha sido actualizado en la ley, que tiene que establecer los procedimientos para poner efectivamente en marcha esta acción, que es una de las más importantes que tienen los ciudadanos en defensa de sus derechos. Algo similar ha pasado con la acción de habeas corpus, que ha sido también actualizada, ¿no? Hay la ley 23.098, que había sido sancionada en el año 84, es decir, antes de la reforma de la Constitución, y que el artículo 43 ha ampliado. La ley 23.096 solo permitía, digamos, el habeas corpus contra limitación o prevención de la limitación de la libertad cuando provenga de organismos públicos. En cambio, en este caso, no se hace distinción, o sea que también procede cuando sea acción de particulares o de instituciones privadas. Es decir, se trata ni más ni menos que el derecho al jus movendi ambulandi, que es sin el cual no habría, no podrían ejercerse los otros derechos, así que es muy importante que el Congreso actualice las leyes de habeas corpus y de la acción de amparo. Pero además el habeas corpus ha incorporado otra causal, ¿no? de procedencia de la acción de habeas corpus, que es la desaparición forzada de personas, que no estaba previsto, por supuesto, en la ley anterior. Así que todos estos temas tienen que merecer la actualización por parte del Congreso. También no se ha actualizado la Auditoría General de la Nación, que es una incorporación que ha hecho la Constitución en base que había sido creada por la ley 24.156 de los años 90, pero que no ha sido actualizada. La Constitución la ha incorporado y ha establecido una reforma fundamental, como que la presidencia de la Auditoría General tiene que estar a cargo del partido de oposición que tenga mayor cantidad de legisladores en el Congreso. Bueno, esta ley, que tiene ya tantos años, tiene que ser actualizada para ponerla acorde con las modificaciones que ha hecho la Constitución al incorporarla con jerarquía constitucional. Tampoco se ha puesto en marcha el sistema de seguridad social integral en protección del niño en situación de desamparo, incorporado por el artículo 75, inciso 23, segundo párrafo, y de la madre hasta la lactancia. Esta ley de seguridad social en protección del niño en situación de desamparo y de la madre tampoco ha sido sancionada. Tampoco ha sido sancionada la ley de funcionamiento del jefe del gabinete de ministros, que ha sido creada por la Constitución, está actualmente regulada por el decreto del año 95, 96, y tampoco ha sido actualizada. Requiere una ley especial, no que sea incluida, digamos, como una norma más dentro de la ley de presupuestos. Requiere una ley especial. Ahora, la ley de coparticipación federal de impuestos. Bueno, esta es una deuda viejísima. La Constitución, la reforma del 94 había establecido pautas para sancionar esa ley, ¿no? Pautas muy importantes en el artículo 75, inciso segundo, para que se haga esa ley convenio. Bueno, la cláusula transitoria de la reforma del 94 de la Constitución decía que tenía que sancionarse antes de la finalización del año 1996, cosa que no ha ocurrido, y pareciera que no hay tampoco intenciones de sancionarla, más allá de las dificultades, porque es una ley convenio que tiene que estar de acuerdo a todas las provincias, en fin. Pero no veo que haya intentos serios para establecer esa coparticipación, que hace también al fortalecimiento del federalismo. Pero aparte de las omisiones, hay regulaciones que hizo el Congreso sobre instituciones de la Constitución, de la reforma incorporada en el 94,
que son abiertamente inconstitucionales, como por ejemplo la regulación del Consejo de la Magistratura. La regulación del Consejo de la Magistratura, que había sido hecha por las leyes 24.937 y 24.939 de los 90, fue modificada, ¿no? Tanto en su integración como en el equilibrio. Es decir, la ley requiere, la Constitución requiere que haya jueces de todas las instancias, ¿no? Y entre los distintos estamentos, jueces, abogados, académicos, que haya un equilibrio, que haya un balanceo entre los estamentos. La ley, la ley que se sancionó, la ley 26.080, que se sancionó en el año 2006, ha disminuido de 20 a 13 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura, ¿no? Eliminando ni más ni menos que la presencia de la Corte Suprema de Justicia. En la ley anterior, el presidente de la Corte es el presidente del Consejo de la Magistratura. Bueno, simplemente lo han eliminado. No tiene participación la Corte de Justicia, pese a las funciones que tiene el Consejo de la Magistratura, entre ellas la administración del Poder Judicial. La han eliminado y además, al disminuir el número de miembros, ha quedado con prevalencia el poder político, ¿no? Con prevalencia tanto de los legisladores como el representante del Poder Ejecutivo. Es decir, que esta ley es abiertamente inconstitucional. Como era también inconstitucional, ustedes recordarán, esa ley de democratización de la justicia, ¿no? Donde establecía ni más ni menos que los abogados, los jueces, tenían que ser elegidos por el voto popular. O sea, que los jueces tenían que participar en las elecciones para ver si son votados. Es decir, una barbaridad. Felizmente, esa ley fue declarada inconstitucional, pero permanece esta de la ley 26.080, que es abiertamente inconstitucional. Y por último, y esto yo creo que lo más grave de todo, es la regulación de los decretos de necesidad y urgencia hechos por la ley 26.122. Ha desvirtuado completamente lo que es el espíritu y la letra de la Constitución sobre los decretos de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia son en casos excepcionales. Hay materias que no pueden intervenir, que no pueden ser objeto de decretos de necesidad y urgencia, pero al regularlo nos damos que la ley 26.122 ha hecho que sea más fácil y menos trabajoso el trámite para validar como ley un decreto de necesidad y urgencia que una misma ley. ¿Por qué? Porque requiere, una vez dictado el decreto de necesidad y urgencia con todos los requisitos, requiere, para que deje de tener vigencia, requiere el rechazo de las dos cámaras del Congreso. O sea, una situación que es muy difícil. Creo que únicamente en la época del presidente Macri hubo 3 o 4 casos en que hubo rechazo por ambas cámaras. Y en los otros casos, en todos los otros que se vienen sancionando desde el 2008, han sido aprobados por una sola cámara. Claro, con la aprobación de una sola cámara ya queda vigente el decreto de necesidad y urgencia. Es decir, que mientras para la aprobación de una ley hace falta la aprobación de las dos cámaras del Congreso, para el decreto de necesidad de urgencia basta que una sola cámara la apruebe para que ya tenga vigencia como si fuera una ley. Es un contrasentido, es una barbaridad que no se puede seguir aceptando. Y para peor aún, viola también el artículo 82, que prohíbe la sanción tácita o ficta de las leyes. En el caso de los decretos de necesidad y urgencia, siguen vigentes hasta que no los rechacen las dos cámaras. Es decir, se produce la sanción tácita o ficta que está prohibida para las leyes. Con mucho mayor razón tiene que estar prohibido por un decreto de necesidad y urgencia. Esta es una verdadera aberración que he visto muy pocas intenciones de modificar. Para colmo, veo que en las plataformas, no en las plataformas electorales, que no he visto, pero en las propuestas de los nuevos legisladores, no han reparado en ninguno de estos temas. Ninguno propone
ni el Consejo, ni regularizar el Consejo de la Magistratura, ni los decretos de necesidad y urgencia. Por supuesto, al oficialismo le conviene que sigan así, pero la oposición tendría que interesarse. Y la última omisión es la del defensor del pueblo. Es una barbaridad que hace 11 años que no se cubra el cargo de defensor del pueblo, también previsto por la Constitución, que tiene legitimación procesal para la defensa de los derechos humanos, la defensa de todos los derechos en general, y que también se le ha dado participación, como dije en el artículo 43, para la para la defensa de los derechos de incidencia colectiva, y además en la regulación de la iniciativa popular también se le da participación al defensor del pueblo. Bueno, no hay intenciones de nombrarlo, con lo cual también es una omisión muy grave. Es decir, que yo creo que tenemos que preocuparnos para que los actuales integrantes y los que van a integrar a partir de diciembre el Congreso de la Nación cumplan con el juramento cuando se incorporan, de que juran defender y hacer observar la Constitución Nacional. No lo han hecho hasta ahora. Y esa es una grave falta que también contribuye a la dejerarquización del Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Menem. Estamos próximos a cumplir en esta hora con lo que estaba establecido para este tema del derecho parlamentario. Seguramente va a haber preguntas que van a tener que ser respondidas fuera a través de los medios digitales, porque prácticamente se ha concluido el plazo que tenemos para poder tratar este tema. Así que los que quieran hacer preguntas la pueden seguir haciendo a través de chat y seguramente se la vamos a contestar cada uno de los expositores de acuerdo a los medios electrónicos que tenemos para poder concluir con este trabajo. Así que damos de esta manera por concluido este panel donde hemos tratado el tema tan importante que es el derecho parlamentario. Muchas gracias a todos. Un excelente panel, qué lujo nos dimos, qué lujo nos dimos. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias a vos, Jorge Gentile, porque lo hiciste posible y la verdad que nos dimos un lujazo.